Continuamos con las charlas de cine cinética. Ahora vamos a hablar sobre la peli que se llama Días de Gracia, película mexicana. Les recuerdo que en estas charlas estamos aproximadamente unos 30 minutos más y todo sale muy chido. O si nos emocionamos, recuerden seguirnos en Twitter y en Instagram como Rcinética y dejarnos sus comentarios con sus recomendaciones sobre sus opiniones y pues lo que quieran comentar es bienvenido, aquí lo decimos. Y esta recomendación fue de Huguito. Él nos va a hablar sobre la peli de Días de Gracia. Esta vez como que fueron películas como del lado oscuro del hombre, no lo sé. Entonces, pero chido, o sea, como que disfrutar ver toda esa decadencia. Así que va, Huguito. Gracias, Hugo. No podía abrir el micrófono. Bueno, Días de Gracia es una película mexicana, ya lo dijo Susi, del 2011. Es la ópera prima de Gerardo Hugo. Y la escogí creo que es el cine que a mí me gusta ver. Creo que ya les he recomendado como muchas de ese tipo. O sea, este cine como violento, a veces excesivamente violento. Por eso siempre hago este cuestionamiento, que qué les parece. Yo, a lo mejor yo tengo un daño, pero es el tipo que me gusta a mí ver. Y me parece que la película es interesante narrativamente hablando. Ya como lo dije en el promo, me parece que esta historia contada en 30 días, lo que duran los mundiales de fútbol, que son 3 mundiales, que es lo que pasa, y se cuentan esas 3 historias en diferentes momentos, me parece que es lo que las hace interesante. Si el producto final en la realización es bueno o malo, ya es otra cosa, pero me parece la propuesta arriesgada por parte del director para hacer una primera ópera prima, ¿no? Entonces, pues, si quieren vemos el tráiler y después seguimos comentando, más como para... La historia es, pues es un poco un retrato de la Ciudad de México, de lo que sufre, de lo que vive. No sé si se siga viviendo o esté empeorado o esté ya sanado ese asunto de la corrupción, los secuestros, la violencia. Pero bueno, vamos a ver el tráiler y después comentamos. Y se acabó. Eres todo un héroe, compadre. ¿Sabe lo que hace una hiena? Se chinga al que se mete en su territorio. Yo soy esa hiena. Y esta es mi selva. Estos son días de gracia. Lo legal no siempre está bien. Lo que está bien no siempre es legal. Somos jugadores y esto hay que ganarlo como de lugar. Con buenas intenciones no se llega a nada. La traición la hueles en el aire. En este mundo no hay justicia. Porque Dios nos perdona a todos. Perdona todos nuestros pecados. Después de todo, vivir en México es jugártela día con día. A veces ganas y la cuentas. A veces no. Bueno, también me quedé así de, órale. Ahí les va. Muertos.
Roscamuertos. Bueno, y ya Una continuamos risa, con nuestras charlas. Ahora sí, hablando de panes, sangre y películas, comenzamos con nuestros comentarios. Vas, Muy Erika, a bien. ver tú que andas muy parlanchín. No, nada más para complementar, creo que les generaba conflicto porque también habla del fútbol y creo que a muchas personas en esta sesión no les gusta el fútbol. Entonces, pero el fútbol como un elemento para ubicarnos en el tiempo y el espacio, o sea, estas televisiones o estas televisoras que vemos por los puestos de tortas en las casas y esto, solo nos ubican en el periodo de tiempo que está sucediendo cada trama, cada conflicto de la historia. Entonces, pues ahí se los dejo. Échenle. Yo sí tengo conflicto un poco con esa peli. Coincido mucho contigo en que sí es una película muy arriesgada. Me cuestionaba esta cosa y que creo que la sesión pasada hablábamos un poco del uso de la violencia y me preguntaba también al paralelo la sexualización de la imagen de la mujer y el uso de la violencia, lo que hablábamos la vez pasada. Tengo conflicto con este tipo de películas porque sí es una violencia muy cruda y de pronto esa violencia muy cruda cuando llega a otros países es lo que se piensa que pasa tal cual en México. O sea, no sé, o sea, sí hay violencia en México, pero no creo que sea así tan cruda la situación, ¿no? O bueno, por lo menos no sé si exista esa parte de México, no lo sé. Sí hay violencia, pero creo que en esta peli es súper exagerada y eso me conflictúa mucho, como esa imagen de pronto que llega al extranjero y de pronto que queda como en el imaginario social, ¿no? Entonces, por eso me conflictó muchísimo esta película. Lo siento. Creo que yo por el contrario, o sea, la siento muy real. No es como que haya visto eso, pero no sé. También me costó trabajo porque hay ciertas partes como, hoy no sé, hoy no, me da cosita como acordarme, pero como partes en las que hay como mucha violencia, como física, así, ya, o sea, ya con una persona que se ve así como bien que le está quitando o que cómo lo está dañando, esas partes así no me gustan tanto. Me gusta, o sea, yo pensé que iba a haber como más fútbol, pero y entonces era así como de, ay, no. Pero no, al contrario, creo que está como, o sea, me encanta como esa forma en la que lo sitúan, ¿no? La forma en la que un mundial cambia, o sea, lo que significa un mundial para el fútbol y lo que significa un mundial para algunas personas, ¿no? Como en esta metáfora. Y aparte me acuerdo muchísimo, o sea, creo que es el mundial del que más me acuerdo. Ese y el de, creo que fue el de Francia, no me acuerdo, cuando salió la película la canción de Ricky Martin. Esos dos mundiales, o sea, como que siento que son no especiales porque los haya visto, sino como que esas partes de mi vida, o sea, me acuerdo mucho. Entonces, me gusta cómo lo sitúan con el food. La edición, así, yo estaba voladísima con la edición, o sea, pensaba, o sea, más bien me aprendí porque lo sé hacer bien. Y, y no sé, o sea, al principio sí fue así como de, no manches, deténganse un momento porque me estoy mareando. Pero conforme avanza la película, todo tiene como un porqué y la edición me parece tan bonita, como tan bien hecha, como que todo está en su lugar. O sea, hay como ahí algunos efectos que me encantan. No sé, el color, así, yo estaba fascinada, estoy fascinada con esa edición. Me encantó. Ay, otra vez lo olvidé todo. Pero bueno, me gustó muchísimo la película. La verdad es que no entiendo cómo, o bueno, desde mi perspectiva no es una película como tan famosa mexicana y no entiendo por qué. Sí, la neta está muy chida, me parece incluso más realista que como esas de las del infierno y todo eso.
o sea, que no me parecen, no me desagradan, pero esta me parece más real que, que las de, que esas, que las del infierno. Y un poquito me recuerda como Amores Perros. Este cruce de, y más por el cruce de historias, sino por cómo lo abordan. Como igual hay coches, igual hay así como personas ricas, o sea, personas, no sé, me recuerda un poquito a Amores Perros. Y eso es lo que puedo decir por ahora. A mí me parece que si esta película la estrenaran hoy en día, también sería vigente y funciona. Concuerdo con Susi, se me hizo a Amores Perros. O sea, creo que sí es deja las secuelas que hicieron Iñárritu y Rodrigo Prieto al cómo filmar una película. Desde la textura, que vemos estos tonos amarillos y verdosos, hasta lentes largos. E incluso la cámara en mano y la forma de montar, ¿no? Que me imagino que eran, que igual que Iñárritu grababa, y eran tomas largas, pero ya en la edición las cortaba. Entonces vemos que a veces no se respetan los ejes y vemos saltado. O sea, creo que me gusta la propuesta. Sin embargo, cuando inició la película, la primera media hora me gusta mucho, pero creo que la forma en cómo la cuente, todo lo que quiere abordar, todos estos temas entramados entre la violencia y la corrupción, que de repente me hago bolas, ya no sé quién es quién, e incluso me gustó mucho la idea de los mundiales, porque a mí también me recuerda mucho el mundial de Alemania, es el que le tengo más apego, y a partir de ahí de repente yo trataba de hilar a qué historia pertenecía, ¿no? Y también había leído la sinopsis, entonces también me confundía. Pero creo que ese es mi problema con la película. Yo también me confundí, de hecho les iba a preguntar que no entendí el final. O sea, ya cuando el chavito bueno, o sea, cuando sale la cara de... spoilers. Cuando sale la cara de este personaje, ahí sí me quedé, ¿cómo? O sea, ahí sí ya... No, o sea, si de por sí desde el principio, igual como dice Santi, había cosas como que no alcanzaba a comprender mucho. Y al final cuando vi eso, ya sí dije, no, va, ¿y quién sabe qué vi? O sea... Pues el personaje se transformó. O sea, de ser un policía, se convierte en un secuestrador. Pero que no, o sea, es que yo todo el tiempo pensé que ese policía andaba detrás de ese secuestrador. No, es que... ¿En qué momento? Ajá, sí, yo tampoco entendí. O sea, es que son 3 historias y haz de cuenta que los sucesos del secuestro son 2 secuestros. Por eso el personaje que es boxeador, en uno es parte de la banda y en otro ya no es parte de la banda, está en el ring boxeando. Ah. O sea, hay que tratar de hilar como las historias. Y el otro personaje que es la de la esposa esta, pues es como... También coincido con Santiago, quiso poner muchas cosas que de repente ahí como le faltó como atarlas bien, pero pues es que hay que verla. Bueno, yo he visto la película varias veces y entonces ya más o menos entiendo un poco de qué va y trato de explicar eso. Pero sí, al final, si la ves una vez de corrido, quedas como, ¿qué vi? ¿Qué no entendí? Me parece que la película, el personaje de Tenor, de Lupe, que se lleva toda la película, ¿no? O sea, me parece que es al que más peso le dan en todo, y los otros casos quedan un poco aislados y por eso a lo mejor queda un poco suelta, narrativamente hablando, la peli. Pero sí, o sea, totalmente, yo creo que viene de la escuela de Amores Perros, o sea, de ahí para acá es lo que se hizo en el cine. Y pues, y mi bronca con lo que dice Giovanna, pues creo que pues es un México al que nosotros no vivimos porque somos un poco privilegiados, pero me parece que es un México que ahí está, ¿no? Y que también si en el afuera, o sea, tampoco podemos mandarles cosas, pues, no sé, endulzadas como, yo prefiero mandar esto a mandar No Manches Frida, o cómo se llaman estas películas, que también nosotros los nobles. Exacto. La Cindy la Regia. Que tampoco nos deja muy bien posicionados, ¿no? Pues más bien es esto, y hay que matizar que es un México que existe, ¿no? O sea, y que hay otros Méxicos, yo por eso lo decía también, es un México que existe, que está ahí y que pues a lo mejor a algunos nos tocó vivir o tenemos un conocido que le tocó vivir, y qué bueno que a nosotros nos ha tocado vivir este tipo de situaciones, ¿no? Pero que ahí están y que pasan, ¿no? Y que tampoco nos podemos tapar el ojo y decir, esto no está pasando y nosotros somos súper chidos, ¿no?
me parece que, claro, o sea, hay que ver hasta dónde, ¿no? Pero me parece que esto mismo que pasa en la Ciudad de México podría estar pasando en Los Ángeles o en la de Brasil, ¿cómo se llama esta película? Ciudad de Dios. Pues Ciudad también, de Dios. o sea, también es un poco reflejo de eso y tampoco estamos diciendo que todos los brasileños sean así, ¿no? O sea, me parece... Pero es que sí sucede eso de que cuando sale una película al mundo, o sea, lo social piensa que así somos. O sea, va un mexicano y es así ya, la etiqueta y es el tache, ¿no? O sea, todos somos narcos, todos somos abrazados, ¿no? O sea, no vamos tan lejos, simplemente en los estados, a los chilangos, o sea, se tachan como de tranzas, ¿no? Ah, eres chilango, eres tranza. Y creo que no, o sea, ese tipo de cosas es lo que a mí me incomoda de pronto, porque sí, exacto, existe, mas no quiere decir que seamos todos así, pero eso no lo entiende la gente, ¿no? Es como las películas que salían de los charros, por eso se nos quedó a todos la imagen de charros, o sea, vamos al extranjero y nos piensan mexicanos con chanclas, ¿no? O sea, charro. Entonces, eso es a lo que voy, que yo creo que de pronto sí me cuestiono mucho lo que se produce, qué se produce, cómo se produce y qué se dice. Se tiene que retratar, sí es lo que hay, pero de pronto también creo que hay como otras gamas que no se están proyectando en otros lados, no se están diciendo, ¿no? Entonces, eso a mí me conflictúa mucho, y como también esta parte que es muy, como no se vive mucho en otros lados, en Europa, por ejemplo, de pronto es como una exquisitez ver este tipo de cosas, ¿no? Y entonces se aclaman, o sea, tengo conflicto con esas cosas, ¿no? Que hay un México, sí, ese es un México que existe, pero también hay otro México que no se proyecta y que no lo vemos, ¿no? Ya. Siempre estoy de acuerdo con Giovanna, o sea, sí, pero hoy también estoy de acuerdo con ella. no, pero parece que la camarista es otro tipo de cine mexicano que se está haciendo. O sea, me parece que sí hay propuestas. O sea, también me pongo a pensar en el cine que hemos visto, el iraquí o lo que hemos visto, pues también reflejan estos estados de violencia. O sea, me parece que tampoco hay que asustarnos de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, me parece que están sucediendo cosas en todo el mundo. Y me parece que, o sea, las películas que hemos visto, de la que nos puso Santi y una anterior que nos pusieron, pues también reflejaban estos estados de violencia, de desigualdad, de descomposición social. Y no estamos diciendo que así sean todos, o sea, simplemente... El cine mexicano, eso va por ahí más. Fíjense, permítanme meter la cuchara. Voy a contar un poquito lo que han dicho, porque sí, o sea, yo cuando la vi, no pueden negar que la edición está bien bonita, tiene su mérito, que la fotografía está o sea, pero no sé, y aquí quiero hacer un ejercicio, cuando lo estaba viendo, lo pensé en hacer este ejercicio con ustedes. Levanten la mano quien cuando estaba viendo esta película no pensó en que estaba viendo una película un poquito hollywoodense, como Men on Fire o algo así. Y ahí yo me empecé a cuestionar, dije, bueno, ¿cuál es la fotografía o cuál es el tipo de película que es mexicano? ¿Cuál es el tipo de película que es como mexicoamericano? ¿Y cuál es el tipo de película que es mexicano pero que está hecho con infraestructura completamente americana? La secuencia esta donde está el tiroteo, el primer tiroteo donde está, que tiene lugar, que la cámara sube en una camioneta, se mete al apartamento, sale, vuelve a caer dije, no manches, qué chingona. Y después obviamente que el final, digo, yo sé muy poco de cine, entonces el final me recordó a Matrix, cuando se dispara hacia.
Entonces, cuando llegué al final dije, no, yo tengo que ver quién es este güey, quién hizo la fotografía, quién es el director, quién chingados hizo todo esto. Y permítanme darles un poquito de luz a la diatriba que estamos haciendo en esta película, porque justamente Sanz, que es el que hizo la película, pues es un español, que ha trabajado en muchas producciones hollywoodenses, hasta en Man on Fire, justamente. Goods también ha hecho muchas cosas, estudió en el WEG, fue a estudiar en el Hollywood Institute, en California también. O sea, son gente que tiene una relación muy estrecha con Hollywood. Se han hecho allá. Y esta película habla de lo que ellos han aprendido en todo esto. No pude evitar de verdad recordar las palabras del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Robert Lansing, que seguramente ustedes han oído en alguna ocasión, que decía que tenemos que abandonar la idea, la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución se necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo y dispare un tiro, harán lo que nosotros querramos y harán mejor y más radicalmente lo que nosotros mismos pudimos haberlo hecho. Dejo esa frase para que lo tenga como pie de nota. No estoy volviéndome la bandera porque sea 16 de septiembre, sino que definitivamente vemos cómo esta gente que se educó en Estados Unidos, que se educó en Francia, Goods hizo la escuela en Francia, vino a estudiar aquí en la Universidad del Web porque el Web tenía que ser en México. Su hermano vive en Nueva York. O sea, son gente que realmente no tiene un arraigo mexicano. De tal manera que se refleje. O sea, no voy a ser grosero en decir que son unos vendepatrias, ¿no? O algo así, no. Sino que tienen un bagaje cultural muy respetable y muy de ellos, por supuesto, pero que se refleja mucho en su trabajo, incluso en el guión. Cuando estaba viendo la película, me imaginé el director, porque el director escribió el guión, me imaginé a ese director pensando, como muchos de la élite, que por mi trabajo he escuchado expresarse de México como que somos una bola de gente que nada más consumimos fútbol y que estamos jodidos porque queremos. Y que nos pasa todas estas desgracias porque queremos. El guión está flojo en ese sentido porque cae en ese cliché elitista de que somos unos consumidores de fútbol y de violencia a más no poder. Y en ese sentido me hace clic lo de Giovanna, porque justamente es exportar esa idea al extranjero. No me parece muy adecuado viniendo de alguien que por ahí encontré en internet, de alguien que dice que esta es su guerra, esta es la manera en la que hace su guerra en contra de la violencia que hay en México, para dejarle a su hija un mundo mejor, que es lo que dice Woods. No se me hace clic, porque al final de cuentas ahorita acaba de hacer de director La Purga, o 12 horas para sobrevivir, que es esta lamentable pentalogía de película cuyo plot es: vamos a dejar que en Estados Unidos, un Estados Unidos distópico, en donde por 12 horas vamos a dejar que las leyes valgan madre, y entonces es legal el asesinato, la violación, el robo y todo eso, cuando en Estados Unidos es legal la violación, el robo desde hace un chingo de tiempo. O sea, no necesitan hacer una película de ese tamaño de absurda, y él es el director, entre otras cosas muy hollywoodenses, ¿no? Pero bueno, también eso lo dejo al pie de nota, pero me parece que el guión es flojo en ese sentido, porque pintó un personaje, un antihéroe extraño, que quiso adaptar a México, un antihéroe que le pasan vicisitudes en la vida y entonces se convierte en malo, como lo vimos en The Dark Knight,
Caballero de la Noche, que si no, ¿cómo dice el personaje este? Que si vives poco es para ser un héroe y si vives lo suficiente es para convertirte en un villano. Porque estas son ideologías que son muy, muy estadounidenses. El personaje de Tenoch Huerta, al final de cuentas, es eso que vimos en El Caballero de la Noche, ¿no? Es un antihéroe muy americano, la fotografía es muy americana, y en ese sentido me hizo cortocircuito, se me erizaron los pelos, de que un mexicano le diera una visión. Sí funciona, o sea, sí decía, lo que él decía, lo que él pensaba esto que acabo de citar es de principios del siglo, de cuando estaba la Revolución Mexicana y todo esto. Pero es vigente, así funciona. Y digo, reitero mi respeto a esta gente que se está viendo en el cine, por todo y que pues es gente que pues vaya, o sea, no viene como de la extracción de Guillermo del Toro o de un Cuarón, que son ni siquiera clase media. Son gente acomodada, digo, por ahí rasqué un poquito en la historia de Woods y creo que tiene un antepasado que era senador cuando la revolución y murió y Belisario Domínguez vino a sustituirlo. O sea, son gente que digo, no todos tenemos la facilidad de ir a estudiar a Francia, después a Nueva York, después a Los Ángeles, y para terminar haciendo esto, ¿no? En ese sentido, sí se me erizan un poquito los pelos. Respeto mucho su trabajo, como dice llevando a lo que exportan, en función a cómo arman un guión y qué clase de historia dicen y desde dónde la dicen y usando qué tipo de elementos. No me pareció que fuera una película mexicana, porque no veo una fotografía mexicana ahí, no veo una historia mexicana ahí, no veo una factura, veo mucha etiqueta de otros lados. Incluso ustedes seguramente lo vieron, es una coproducción mexicana-francesa, porque Woods estudió en Francia, porque hizo maestrías en Francia, porque también, como ya lo vimos en El Estudiante, se hablan de Pavlovich, al final de cuentas el negocio del cine implica hacer relaciones, ¿no? con la gente. Entonces, pues, al final de cuentas tienes que rendir cuentas a gente que puso el dinero, ¿no? Pero aquí Woods hizo el guión, aquí Woods hizo la dirección, y su cuate, que es Saint-Saëns, hizo la fotografía. O sea, aquí hubo toda una intención de querer saltar del otro lado y terminar haciendo narcos en Netflix, porque eso es lo que está haciendo Saint-Saëns. Terminar haciendo The Purge, que es lo que está haciendo Woods. Terminar haciendo Mars, que es lo que hizo para Nat Geo. Terminar haciendo vean el currículum de toda esta banda. Ya no están aquí, están haciendo cosas allá. No los culpo, pero discúlpame, Hugo, esto no lo puedo comparar con Amores Perros, porque Amores Perros sí tenía una fotografía mexicana, sí tenía una historia mexicana, sí tenía más etiqueta mexicana que eso. Pues yo no sé si sea eso o no, o sea, estoy de acuerdo con muchas cosas lo que dices, pero eso de decir que estudiaron en el extranjero y eso, pues no demerita que sea un mexicano haciendo una película mexicana. O sea, me parece también que enrollarnos en esta idea de que si tiene que salir de abajo para que entendamos que solo los de abajo pueden contar una película de violencia, pues me parece como también caer en los excesos, ¿no? O sea, irnos como a los otros extremos de que o solo los con dinero pueden hacer cine y solo pueden contarnos historias de la clase alta y solo los que viven estas situaciones pueden contarnos. O sea, no me parece que la película demerite en ese sentido. O sea, sí, la fotografía me parece muy americana, pero también es eso, o sea, ¿cuáles son nuestros referentes? El cine hollywoodense siempre lo estamos viendo y lo alabamos. ¿Por qué no los mexicanos podríamos aspirar a hacer películas de ese tipo? Me parece, claro. Por eso también una propuesta en eso. O sea, cuando la vida, como tú dices, de repente también pensé en Los Infiltrados, ¿no? O sea, este tipo de películas así, pero me parece una propuesta interesante que el tipo ya haya saltado a Hollywood, que era lo que buscaba. Pues esa es otra cosa, como todos los directores. O sea, si tú haces una buena película y de repente te llama un estudio grande y te propone, aquí te damos libertad de hacer lo que quieras, tampoco no vas a brincar esos estudios. O sea, me parece mexicano de la fotografía, porque yo no lo sé, no lo he estudiado, ¿no? O sea, si ustedes lo saben, díganmelo y entonces sí diré, no es, ¿no? Pero
que de repente se parezcan a unas u a otras cosas, pues creo que todos los cines del mundo se parecen en algunas u otras cosas a ciertos momentos y a ciertas filmografías, ¿no? Pero bueno, ahí si quieren ahorita seguir. No digo, el mainstream es el mainstream y finalmente hay un cine mexicano que entra en el mainstream y está bien chido. O sea, a mí la película me gustó, o sea, la fotografía me encantó, la edición me encantó, o sea, realmente es gente muy talentosa, o sea, se ve que sí hay mucho talento ahí. O sea, vaya, Narcos también me encantó. Yo no sabía que Sanz había hecho la fotografía para Narcos México. O sea, neta tiene mucho talento ese muchacho, es español, él. Pero creo que sí hay una fotografía, sí hay un cine mexicano. Sí hay, digo, también tengo un conflicto con eso porque decía mi maestra de fotografía que nos vamos a los extremos, ¿no? Como que de repente irnos a esta visión de Bruno Traven de estar fotografiando a los pobres, de estar fotografiando pues todos esos clichés mexicanos que ya exportamos desde más antes. Pero hay otras cosas, por ejemplo, así de bote pronto me atrevo a decir a Carlos Reigadas, que trae ese surrealismo, que está así a flor de piel, pero parece como que nos empecinamos en enterrarlo, ese surrealismo que permea todos los días en México y que lo hace salir. Pero ahí podríamos estar hablando del cine europeo, entonces, o sea, es eso, o sea, de repente tenemos que estar viendo de dónde estamos empapándonos, ¿no? O sea, por eso te digo, a mí me parece que el problema no es que se parezca a un cine hollywoodense, o sea, yo es el que menos problema le encontraría a las películas. Al contrario, diría, puede ser un buen acierto, porque siempre estamos consumiendo ese cine y siempre estamos poniéndolo como el cine que mejor se produce. Y si hay directores o productores mexicanos que se atrevan a hacer eso, pues bienvenidos. O sea, a mí me parece que serían bienvenidas las propuestas, pero no sé, te dejo concluir o no sé si alguien más quiera intervenir en esto. Sí, mejor que alguien más. Yo quería comentar de que estoy de acuerdo con lo que menciona Eric de la influencia estadounidense sobre la fotografía, y yo siento que el rasgo como que más distintivo de eso es de que le pusieron como esta coloración muy cálida, muy amarillenta, y también toda la coloración es así amarillenta. Entonces pues siempre quieren transmitir esa idea, ese estereotipo de que México es un país árido, ¿no? Como excesivamente cálido, cuando pues hay zonas de México que son frías, selváticas, húmedas, templadas, etc. Entonces sí fue parte de lo que me hizo conflicto, nada más esa cuestión del color. También me impresionó mucho esa escena de donde la cámara entra a la casa y todo y sale. Se me hizo muy, muy interesante. Y bueno, hablando un poco de la cuestión del tono de la película, me parece que la película pues unas cuestiones se me hicieron así como bastante realistas, pero siento que la película como que, bueno, ahorita me espera que se reanude la plática y porque ya se va a terminar el tiempo, entonces mejor me espero y ya les doy mi comentario ahorita. Vale, mientras vamos a comerciales.
entre esos dos tonos, porque de momento tenías unas secuencias así más realistas, con el tipo de conversaciones que tenían los personajes, que pues son como las conversaciones que a veces tiene la gente pues, en la vida cotidiana, ¿no? Pero de momento tenías estas secuencias donde, bueno, no voy a spoiler, pero hay una escena donde un personaje lanza una carcajada típica de villano hollywoodense, y se me hizo como que me causó conflicto eso, ¿no? Porque, como les digo, de momento la película tiene un toque de realismo, así que me absorbía y me llamaba mucho la atención, y de momento salen con este tipo de cosas que siento que son más propias de una película de acción o de una película donde, pues sí, heroica, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí me causó un poco de conflicto eso. O algunos diálogos que daban los criminales cuando atrapan a este personaje Esparza, el policía, y lo marcan con un metal incandescente, también dan un discurso que se me hace así como muy clicheado, como de villano así hollywoodense, ¿no? Ese tipo de cosas me causaron conflicto porque siento que la película lleva un tono aquí que a mí me parecía realista y todo, y de momento, pues sí, se rompe esa ambientación, ¿no? Y bueno, yo casi nunca me fijo en las películas en la actuación, como que es lo que más perdono de las películas, pero en este caso me llamó mucho la atención la actuación de quien hace este personaje de policía, Esparza, cuando se entera de todas las desgracias que le caen encima, ¿no? Entonces, pues al menos a mí sí me convenció mucho de esta angustia, este dolor desbordado que sentía el personaje, y me pareció muy bueno ese aspecto, ¿no? Porque sí te convence de que pues está destrozado por completo, ¿no? El personaje. Y pues sí, al principio me molestaba un poco estos movimientos bruscos, excesivos de la cámara, que había demasiado desenfoque, pero ya luego conforme fue avanzando la historia entendí que servían un propósito, porque estos movimientos ocurren más cuando estamos viendo la historia del hombre que ha sido secuestrado, y pues te transmiten toda la desorientación que él siente, este temor de estar en un lugar desconocido donde pues está rodeado de personas hostiles, y pues sí, entonces al principio me molestó, pero ya luego me di cuenta de que pues tenían un propósito y una razón de ser. Pues sí, eso es lo que yo quería comentar al respecto. No, pues ya dijeron todo, amigos y amigas. Vamos a comer pozole. Sí, ya vamos a estar. No, pues es que yo también, a mí, o sea, la vi en dos partes porque ayer en la noche como que ya no pude más con la película por todo este tema de la violencia, y hoy la terminé de ver. Y me gustó más la parte, digamos, como la última hora, al final. Y pues es que sí, o sea, tuve la misma experiencia, como que les digo, en un principio decía, no voy a poder con esta película porque no estoy muy acostumbrada a ver este tipo de temas. Pero sí, o sea, también siento que son temas que pasan. Ahora estoy o sea, no encuentro la respuesta entre hacemos películas que retraten lo que verdaderamente pasa en la sociedad, y a lo mejor también me generó este tipo de sentimiento brutal porque pues está contextualizada en México, ¿no? Hemos visto, está la Ciudad de Dios, y siento que es distinto porque a lo mejor el contexto es distinto, ¿no? O es otro país y demás, pero el hecho de que el tema sea que está ocurriendo en México, pues como mexicana y mexicano, pues sí te sabe distinto, ¿no? Entonces les digo que estoy entre esto de se hace este tipo de películas para mostrar que así pasa en la realidad, o no se hacen este tipo de películas porque cómo queda el país hacia otras, ante otros ojos, ¿no? O sea, ante los ojos del extranjero. Entonces, no sé, ahí el debate que tenían entre ponemos una fotografía que sea hollywoodense porque es lo que hemos visto, sí son nuestros referentes, ¿no? O no la ponemos porque va a pasar esto, ¿no? Que es una película mexicana con tintes hollywoodenses, y entonces, pues no sé, o sea, ahorita todo el rollo que andan aquí. Ok, no sé. Sí, digo, por lo menos los productores y los directores que hemos estado
viendo, digo, esta película, la del estudiante, no, sí, como la del viejito, dijimos. El viejito que va a la escuela. El viejito que va a la escuela. O sea, estamos viendo de que son gente que utiliza el cine o la temática mexicana para escalar, pero eso se lo dejo un poquito aparte. Ahorita que estabas mencionando lo de Ciudad de Dios, hay una diferencia fundamental. Olvidemos la fotografía, olvidemos todo eso que digo, me encantó y todo eso, pero la diferencia que hay con Ciudad de Dios, por ejemplo, que es una película también violenta, es de que los realizadores de Ciudad de Dios por lo menos se involucraron con las favelas. De hecho, por ahí hay una historia de que la directora tuvo un que ver con un líder de las favelas para que pudieran grabar en todo eso, etcétera. O sea, hay una honestidad en contar una historia. No hay una honestidad en contar esa historia de Díaz de Gracia, porque el personaje es más hollywoodense que otra cosa. O sea, este personaje de que se transforma extrañamente en ser un policía que aparte caricaturísticamente idolatra a Zapata, termina siendo el malo de la película. Es una cosa que contaría un gringo. Pero es que, por ejemplo, hace ratito Hugo mencionaba que no necesariamente las historias tienen que ser contadas dependiendo o sea, no sé, si eres rico, no puedes contar historias de la gente de clase baja, ¿no? O demás. Sí. Ajá. Pero, o sea, por ejemplo, yo siento que el tratamiento de los temas sí es distinto, porque no es lo mismo que precisamente una persona con privilegios cuenta la historia de una persona que no la tiene, porque claramente no sabe muchas cosas de lo que está ocurriendo, ¿no? Y no pasa solamente en el cine, o sea, pasa en muchos otros aspectos que no sé si el tema vaya hacia la apropiación cultural o hacia un tema de ese tipo, pero no sé, o sea, solamente son preguntas que ahorita que me fueron saliendo. Se me fue la idea, lo que iba a decir. Pero bueno, yo creo que el cine mexicano, o sea, un poco para tratar de ubicarnos, o sea, con esta película, no tiene que ser siempre de denuncia. O sea, esta es una ficción que está contando un director, que está situada en la Ciudad de México y que incluye violencia, corrupción y secuestro. Pues eso es otra cosa. Pero no, el director nunca dijo, voy a hacer un cine de denuncia. O sea, su postura no es denunciar. Sí es. Me parece perdóname que sí. Él mismo lo ha dicho. Me parece que no, pero bueno, si él lo dijo, pues entonces creo que está cometiendo un error. De eso estamos hablando. Pero también siento que no están siendo como justos, ¿no? O sea, clavándose como en la forma en la que tenemos que, o quienes pueden hacer ese tipo de cine o así, porque ¿quién dice que no hay un policía así, no? O sea, cuando pasó lo de Zapata, que ve su cosita esta. Ya, te la pongo de esta manera. ¿Cuánta gente, cuánta gente de un estrato social más acomodado en este país, en esta Ciudad de México, tiene una posición, tiene un modo de pensar peculiar con respecto a toda la realidad que ocurre, incluso hasta el gobierno que ahora tenemos, por ejemplo? Las influencias. ¿Qué es peculiar para ti? Digo, le estoy diciendo así por no tratar de expresar mi punto de vista, pero la gente que tiene que es acomodada en esta ciudad tiene un modo particular de ver cómo se dibuja México, cómo es México. Por ejemplo, esto que les decía al principio de que esta relación entre el fútbol y la gente pobre, es un cliché que la gente acomodada tiene con respecto a las clases menos favorecidas. Pues no es creo, justo, espérame, nada más para... A lo mejor, estoy especulando, lo digo. No, yo ahí sí creo que estás juzgando de más. O sea... Espérame, a lo mejor, pero a lo que voy es de que es justo de que ese tipo de gente haga un cine pensando lo que ellos creen que es México. Es completamente justo.
tienen derecho, vaya, como nosotros que tenemos nada más un iPhone para poder hacer cine, tenemos derecho a hacer el cine que nos... O sea, ellos también tienen derecho a hacer y tienen más posibilidades además. Aquí lo que veo en este caso particular, por ejemplo, son las contradicciones que hay en el guión, la historia y lo que dice y hace el director. Si vamos a ver nada más la película como una ficción y nos olvidamos de todo el contexto que hay alrededor, el director, lo que pasó en México, lo que era esa película hace 11 años, entonces es otra plática la que vamos a tener, porque entonces estoy de acuerdo con Hugo. Es una ficción y todos tenemos derecho a chaquetearnos mentalmente y hacer la película que queramos. Al final de cuentas, pues, todos tenemos derecho a fantasear como queramos. Pero cuando yo vi esa película e inmediatamente me remití a quiénes estaban haciendo esto, porque estaba muy bonita la fotografía, y dije, ¿quiénes hacen eso? Me remití también al director, a los realizadores y todo eso, y necesariamente me inmiscuí en lo que ellos piensan, en lo que ellos dicen. Vayan al Facebook de Wood. Justamente hace las últimas publicaciones que tiene públicas, que no es mi cuate, pero justamente habla de un asalto que sufrió en la Escandón mientras estaba en un restaurante. Y vean cómo se expresa al respecto. Vuelve a sacar lo de Días de Gracia, vuelve a sacar de que estamos viviendo o sea, lo que le toca a él como una persona de una clase acomodada a vivir y lo que él expresa. Al final de cuentas, se me hace relevante traer eso a colación a esta discusión, porque si lo dejamos en la ficción, es ver nada más un cachito de la película. Pero también tenemos que ver quiénes la están haciendo, qué piensan lo que la están haciendo y desde dónde la están haciendo y por qué la están haciendo. Yo no juzgo que Woods haya hecho esta película. Estoy de acuerdo contigo, Hugo, de que no tiene por qué ser una película de denuncia, por supuesto que no. Sino que más bien así como que diseccionaba un poquito de decir, miren, esta película se ve americana porque este tipo estudió así asado, él piensa así asado. O sea, veámosla como una película que yo en mi particular punto de vista me sería muy difícil ponerla en mi estantería en donde tengo películas mexicanas, con muchas otras películas que ya hemos hablado aquí que les he mencionado. Nada más. O sea, Woods tiene todo el derecho a hacer lo que hace. Chido por él, como le decía, que ha escalado en todo eso. Pero también veamos que existe ese cine que está hecho por personas que, como les repito, están ocupando el cine mexicano, la plataforma mexicana, como un escalón para llegar a Hollywood y pasar a vivir incluso allá. Nada más. Pero entonces no pondríamos a ninguno de estos directores ahora consagrados en esa estantería de películas. O sea, no como Iñárritu, como Del Toro. No, claro que no. Yo los pongo junto a, pero pues a tú... Riley Scott y les pongo a todos ellos. Pero no tengo ningún pedo. Pues no, es que ese es el punto. Pareciera que sí. Yo tampoco tengo un problema. O sea, a mí me parece... Lo que sí es que es más honesto Del Toro, que siempre ha ido por los monstruos, que nunca ha dicho, es que yo hago esta película porque quiero apoyar a México en su guerra contra no sé qué, que no sé cuánto, y yo quiero dejarle un mejor México a mi hija porque esta es mi manera que tengo para protestar contra todas las cosas que están por ahí. O sea, yo voy mejor con Del Toro porque él nunca ha dicho eso. Pero a lo mejor, o sea, a lo mejor pero a lo mejor la película es eso para él, o sea, tampoco podemos decir que no está siendo congruente con lo que dice en su película y lo que le quiere demostrar a su hija y lo que le quiere dejar a su hija. Pues es una visión de su mundo y así hay que entenderlo. O sea, pero yo creo que cuando juzgamos al cine mexicano como este cine que tiene que ser siempre de denuncia, pues también estamos cayendo en otro error, porque pareciera que todo lo que tenga que ver con violencia, secuestros, asesinatos, es un cine mexicano de denuncia y que eso tiene que tener una postura política o social. Y me parece que no, porque no creo... Si Tenoch Huerta hubiese sido un personaje más honesto y no un remedo de los clichés americanos de lo que tiene que ser un héroe o antihéroe, porque, güey, seamos honestos, ¿a poco no hay personajes en toda su redondez mexicanos que puedan meterse, que puedan contarse en una historia? ¿Por qué tenemos que contar una cosa así?
Pero yo te la pongo al revés, ¿por qué no? No, sí, o sea, tiene derecho, te digo. Yo creo que ¿Por qué tendríamos que limitar nuestro cine a buscar o sea, esta cuestión nacionalista de rescatemos a nuestros personajes más destacados y llevamos a la pantalla? Pues contemos historias que se nos ocurran mientras se puedan hacer, o sea, pero claro, pero como tú entonces dices, ahí otra vez viene el tema, o sea, es violencia, o sea, ¿qué estamos contando, no? O sea, la violencia, más, o sea, la narcocultura en la que vivimos. Pero aquí, Meli, a ver, esta película, o sea, voy a retomar un poco lo que dijo Eric, si la vuelves hollywoodense y la pones en Los Ángeles, pues la verías igual, o sea, la verías en Los Ángeles. O sea, sería una película hecha en la ciudad de Los Ángeles. De hecho, ni siquiera tendrías que cambiar el casting. Exacto, o sea, con los mismos actores, o sea, todo esto sácalo de la Ciudad de México y ponle en la ciudad de Los Ángeles o en el Bronx o una ciudad igual de... Y la historia puede correr así sin ningún problema, o sea, es esta cuestión, te digo, de creer que nuestro cine siempre tiene que ser de denuncia y tenemos que, y nos apasionamos de que esto sea lo nuestro, pero pues yo lo siento que es una narrativa más, a lo mejor lo que dice Eric, a lo mejor el director se contradice en su postura política, no lo sé, no he leído eso, pero pues, a lo mejor Eric ya lo leyó y está en lo cierto, pero me parece que o sea, como una ficción, como yo vi la película, me parece que cumple, y narrativamente a mí me parece muy interesante, pero o sea, respeto mucho lo que están diciendo, pero de eso de que, o sea, no podamos hacer este tipo de películas, pues también es otra vez caer en lo que tenemos que hacer las películas de los charros siempre, es un poco como regresar a lo mismo, ¿no? O las comedias que siempre nos han mantenido ahí, pues no, o sea, me parece que hay que darse oportunidad a estas otras propuestas, pero a lo mejor... pero ¿quién dijo que eran los extremos, no? Que creo que nuestro sí, o sea, se va a un extremo o a otro. Y entonces yo tengo una duda existencial, o sea, pero es duda de verdad y no como sarcástica. O sea, entonces no se puede separar al autor de su obra, o sea, no sé, por ejemplo, ¿no? Reigadas, que de repente toca estos temas como un poco más sexuales y él tiene a su vez muchas denuncias sobre acoso, sobre todo este tipo de ondas, o sea, y transportado como a esta película También Roman Polanski, sí, Woody Allen, o sea, no sé, hay un buen, pero por ejemplo, en este caso de las posturas políticas, ¿qué hay con separar la obra del autor? No. Fíjate, sí, qué bueno que lo dices. Que quede claro que no lo digo en la forma de desacreditar al trabajo, sino más bien para saber de dónde viene. Como les decía, o sea, si queremos ver la película nada más como la ficción que es, pues la vamos a ver de un tamaño. Digamos, yo traía todas estas cosas a colación para que, digamos, ver la big picture un poquito más, con más elementos. Ni siquiera sé si más grande, sino con un poquito más de elementos. Para ver también una realidad que ocurre en nuestro cine mexicano, para ver la realidad que ocurre en los realizadores mexicanos. Es una realidad interesante, por eso les decía lo de la película esa del viejito que va a la escuela. Es interesante que ahora el productor de esa película ahora esté haciendo el irlandés. O sea, se me hace interesante eso. O sea, no digo que esté mal o bien, al contrario, chido por ellos, les digo. Sino que, ¿cómo queremos ver todo esto que está ocurriendo? O sea, que son cosas muy interesantes en todo el cine mexicano, que por necesidad se mezcla con el cine hollywoodense porque estamos muy cerquita. Pero nos da muchos temas a discutir, ¿no? Sobre el nacionalismo, el si es oportuno o no hablar de la violencia en México, que son reales. Yo estoy de acuerdo en que sí se hable de la violencia. Lo que digo, en mi muy particular punto de vista, no estoy muy de acuerdo en el que se hable extrayendo personajes, matizándolos con características americanas, porque no hay necesario, nada más hay que leer un poquito el proceso y de ahí sacamos un chingo de personajes muy interesantes. No hay necesidad y haríamos cosas más interesantes, pero vaya, o sea, Guts a lo mejor no lee el proceso, o sea, no lee a esta Anabel Hernández quizás. Entonces, nada más son esas cosas, no desacredito todo lo que está ocurriendo, o sea, está chido, está interesante y vaya, que siga ocurriendo, por mí que siga ocurriendo. Yo
respondiendo un poco a tu pregunta, Susi, creo que un realizador o un director jamás va a poder separarse de su obra de lo que piensa, ¿no? Al final de cuentas, lo que él piensa es lo que se ve reflejado en una pintura, en una música, en cine, en el rap, en lo que sea. Al final, en lo que respecta es que a mí me gustaría mucho que de pronto en esta plataforma mainstream pues hubiera esta gama de colores que hay de pronto en historias mexicanas. O sea, no somos ni solamente violencia, que también me entra en duda si al estar viendo tanta violencia, porque en realidad es lo que sale hoy en día, pura violencia, ¿no? Estamos normalizando también esa violencia y estamos contribuyendo a que siga habiendo esa violencia, y de pronto no estamos viendo que también hay otro tipo de situaciones, hay otro tipo de historias que también necesitan atención. Evidentemente este tema nos mueve mucho porque, como lo dijo Meli, está contado en México y de pronto es como, ¿no? O sea, tenemos muy cercanas las historias. Y la otra es que también, ¿qué tanto este cine de violencia o este cine es necesario de pronto, ¿no? Y que también, ¿qué tanto se contribuye a seguir sacando estereotipos de personajes, ¿no? Los policías, la tez, la forma en cómo hablan y todo, o sea, también eso, ¿qué tanto contribuye a seguir estereotipando personas, ¿no? Entonces, bueno, yo es con lo que quiero concluir, muy interesante, y ya no más voy a decir. No, ni yo, ya, nunca. Me voy con más dudas. Está bien chida sus recomendaciones. Ya no voy a poner violencia en nuestras pantallas. ¡Ay! No, aparte me iba al otro lado, iba a poner una película, una comedia romántica bien bonita que no quisieron, entonces dije, bueno, me voy a la violencia. Será para la próxima, los dejaré en duda. Diario de una pasión, ibas a poner diario. No. Tu gusto culposo, estoy seguro. No. Pero yo creo que está bien, o sea, independientemente, para eso es este espacio, para poder estar discutiendo este tipo de cosas, y creo que está bien, o sea, tú sigue recomendando este tipo de películas, por favor. Claro, o sea, no voy a cambiar mis recomendaciones. No te autocensures, Hugo. No, jamás, al contrario. Está interesante, pues, o sea, escuchar de todos, las opiniones de todos, y de pronto nos enriquecemos de todos, ¿no? O sea, sí, no lo había pensado de esa manera, no lo había visto, ¿no? Y creo que eso es lo padre y lo rico de acá, y que todos tenemos opiniones diferentes, y qué bueno que no todos opinamos igual, ¿no? Porque si no sería de hueva este programa, o sea. Ya lo dijiste tú y no yo. Pero bueno, entonces pues creo que ya terminamos. Susi, ¿dónde anda Susi? ¿La perdimos? ¿Qué pasó? Ya. Pues creo que ya, ¿no? No, ya estoy en huelga. Pero a ver. Si nadie quiere aportar, ¿por qué sí? ¿Por qué estás así? Porque nunca puedo terminar de formular mis preguntas y aunque a veces, o sea, acepto las interrupciones porque son naturales. O sea, sí hay veces en que ni siquiera puedo terminar de decir una idea. Entonces ya de repente ya se hizo como un hilo así como de réplicas que yo así como de, no, pero yo no estaba hablando de eso, ¿no? Entonces ya me autocensuraré el resto de mis días. Y bueno, con esto concluimos, amigos. Nos vemos la siguiente semana con 2 recomendaciones más en Charlas de Cine Cinética. No olviden seguirnos en Twitter y en Instagram como RCinética y dejen sus recomendaciones, comentarios, preguntas, respuestas, todo. Bye.